Señor y Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, alabarte y exaltarte, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, es nueva cada día, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en este día, Señor. Padre, bendecimos esta transmisión, Señor. Padre, que a través, Señor, de estas redes sociales, Señor, que a través, Señor, de este tiempo, Dios, tú puedas hablar, tú puedas manifestar tu nombre, Señor. Padre, que tú puedas hablar, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor, que seas tú derramando, Señor Dios, de tu gloria y de tu honra, Señor, sobre cada persona, Dios. Recibe honra y gloria, Señor. Recibe la exaltación, Padre, porque solo tú la mereces, Señor, porque tú eres digno y tú eres santo, Señor. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Gloria, Señor, a tu santo nombre, Señor, porque es digno de ser alabado, dice tu palabra, Señor, porque te amamos, porque te glorificamos, Señor, y exaltamos, Señor, Dios, tu presencia en nuestra casa, en nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recibe la alabanza, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan muy buena noche, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy es un día especial, ¿sabe? Hoy es un día de victoria, hoy es un día de gozo, hoy es el día que ha hecho el Señor para que nosotros nos gocemos y le alabemos, amén. Para que su presencia pueda descender en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestras casas y en nuestros proyectos. Por eso hoy le alabamos al Señor sobre todas las cosas, amén, porque Él es digno de ser exaltado, Él es digno de recibir la exaltación. Hoy tenemos un tema, hermanos, muy importante. Hoy tenemos un tema que es necesario para nuestro crecimiento, amén. Y hoy la enseñanza se titula La atadura de las tradiciones. Usted me dirá, de las tradiciones, ¿qué tiene que ver las tradiciones con la vida espiritual? ¿Qué tiene que ver las tradiciones con nuestro caminar en Dios? Pues hermanos, es muy tremendo, pero si yo le dijera a usted que la tradición es un espíritu demoníaco, un espíritu que nos ata para que no podamos avanzar en el Señor, vamos a empezar a hablar sobre eso. Vamos a empezar a hablar sobre el por qué las tradiciones nos están atando, nos están golpeando. Amén. Dice Colosenses 2:8. Dice la palabra. Vamos a abrirla en Colosenses 2:8. Amén. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones, hermanos, nos han engañado, o el pueblo, el ser humano nos ha engañado con que las tradiciones es algo que nos hace recordar tiempos especiales en nuestra vida, amén. Que los cumpleaños, que los nacimientos, qué sé yo, la Navidad, incluso los sepelios, ¿verdad? Siempre las personas están recordando cada año la muerte de un ser querido. Nos recuerdan bueno, en Costa Rica el 15 de septiembre, nuestra independencia, nos recuerdan muchas cosas. Las tradiciones nos marcan, amén, pero las tradiciones tienen un problema, que llega el momento en que nosotros nos hacemos automáticos de hacer ciertas cosas, amén, no nos desarrollamos, no crecemos a causa de las tradiciones. Yo oía un día de estos una historia en Facebook acerca de una joven que se acababa de casar
Y llegó y llamó a su mamá y le dijo, mamá, necesito que me enseñe cómo hacer una pierna de cerdo al horno, ¿verdad? Entonces la mamá viene y le dice, sí, claro, te voy a explicar cómo se hace una pierna de cerdo al horno. Y le dijo, la pierna de cerdo, tú la tomas, tú la adobas, tú haces esto y esto, ¿verdad? Y le empezó a explicar cómo hacerla. Y al final le dice, y tienes que cortar en esta parte donde está más gordita, tienes que cortarle un pedazo. Y ese trozo que le estás cortando, lo acomodas a un lado de la pierna. La joven se queda y le dice, mamá, qué extraño. ¿Por qué hay que cortarle ese trozo a la pierna si se puede cocinar entera? Y la mamá le dice, es una tradición familiar, hija. No sé por qué hay que hacerlo, pero es una tradición familiar. Y la hija queda intrigada y le dice, mamá, sería bueno preguntar y averiguar por qué esa tradición. Entonces la mamá llama a su mamá, ¿verdad? A la abuela de la joven y le dice, mami, ¿por qué la tradición de cortarle un trozo a la pierna de cerdo y ponerlo a un lado para cocinarla? ¿A qué se debe eso? Y la mamá le dice, no, hija, no es ninguna tradición. Lo que pasa es que cuando yo me casé, mi horno era muy pequeño, no teníamos dinero para comprar un horno grande, entonces compramos un horno pequeño y la pierna de cerdo no cabía en el horno, entonces yo tenía que cortarle ese pedazo y ponerlo a un lado para que se acomodara y se pudiera cocinar. Es tremendo porque la otra mujer ya había visto una tradición. La otra mujer ya había hecho de la desventura de la señora, de la incomodidad de la señora, ya había formado una tradición que le iba a enseñar a su hija. Amén. Vean qué tremendo cómo las tradiciones nos hacen hacer cosas automáticamente sin nosotros entender para qué sirven o por qué se hacen o cuál es la importancia de eso. Nosotros como cristianos hemos tomado esas tradiciones igual. Ha sido un círculo que no nos permite avanzar, no nos permite llegar más allá. Entonces llegamos a la iglesia cristiana y nos empezamos a congregar y nos dicen, hay que ayunar, bueno, voy a ayunar. Hay que ofrendar, bueno, voy a ofrendar. Voy a hacer la Santa Cena, vamos a hacer la Santa Cena. Vamos a ungir, vamos a ungir. Y pasan los años y hacemos esas prácticas. Pero cuando pasa el tiempo, en algún momento de la vida nos preguntamos, ¿y para qué se hace eso? A mí no me funciona. Yo me pongo a orar y no me sirve. Yo hago actos proféticos y no veo el cambio. Yo ayuno y no veo el cambio. Y entramos en ese tradicionalismo y empezamos a hacer de nuestro caminar en Dios una vida tradicional. Amén. Dice, las tradiciones nos atan para que no podamos avanzar y mantenernos en un círculo. Podemos ver todos los años, se hace el 14 de septiembre, desfile de faroles. El 15 de septiembre se hacían las marchas con comparsas y con banderas y celebrando la independencia. Y cuando eso pasa, cuando ahora que vino el COVID y no se pudieron hacer estos años, entra como un estado de luto en el ambiente. Entra el 15 de septiembre, ya se convierte en un estado de luto. Nos encerramos, nos sentimos mal, porque la tradición se terminó. Amén. Podemos ver cómo hay cosas que se hacen tradicionales. Como por ejemplo nuestro trabajo. Voy, trabajo, vengo, hago. Y siempre es lo mismo. Siempre vivimos en una tradición. Siempre nos mantenemos en una tradición.
Semana Santa se convierte en una tradición. Vamos, hacemos desfiles o hacemos misas o hacemos cosas que no sabemos para qué sirven. Cuando Dios lo que necesita es que podamos entender el trasfondo de esto, el trasfondo de por qué Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. No es una tradición, no es algo que tenemos que hacer automáticamente. Tenemos que aprender a ser libres, aprender a caminar. Dice la palabra, la verdad nos hará libres. Por eso el Señor nos ha estado hablando de verdades bíblicas, de verdades de la palabra del Señor que nos va a llevar a una libertad para que podamos caminar delante del Señor, para que podamos entender lo que estamos haciendo. No solamente hacer las cosas porque hay que hacerlas. Es que esto es una tradición. La tradición dice, es aceptar el hecho de que no podemos cambiar nada. Automáticamente el ser humano dice, es que esto hay que hacerlo. ¿Pero por qué hay que hacerlo? Porque así me lo enseñaron mis papás. Las personas dicen, cuando uno llega a hablarles del Señor y cuando uno llega a hablarles de que tienen que orar y leer la palabra y buscar del Señor, y uno comienza a hablarles del amor de Cristo, las personas dicen, está interesante, está bonito el tema, pero yo me quedo con mi tradición. Yo no me salgo de mi tradición. Y nos quedamos varados, nos quedamos metidos en una tradición. Y la tradición es lo que provoca en el ser humano la religiosidad que no le permite avanzar. Amén. Yo no estoy hablando de una religión católica, adventista, metodista, luterana. Yo no estoy hablando de una religión. Estoy hablando de una relación que nos haga ser libres para poder avanzar en Dios. Amén. Una relación donde yo voy a venir y le voy a decir, Señor, ¿qué es lo que a ti no te agrada de mí? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo cambie? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo deje de lado y comience a caminar delante de ti? Amén, porque las tradiciones nos atan a costumbres, nos atan a hábitos, inclusive, hermanos, nos atan a vicios. Y no estoy hablando de vicios de droga, no estoy hablando de vicios de alcohol, eso es parte de los vicios. Pero nos hacemos viciosos en muchas cosas, nos hacemos religiosos, nos hacemos personas que no tenemos un sentido de vida para avanzar. No es que de mi familia todos son doctores y yo tengo que ser doctor. Yo no quiero ser doctor, pero en mi familia todos son doctores. O en mi familia todos son abogados. O en mi familia todos... No, es tu vida, eres tú el que tienes que comenzar a vivir una vida plena en ti, no en los demás, no en el encajonamiento que las tradiciones nos están mostrando. Amén. Tenemos que aprender a cambiar ese punto lamentable de la tradición. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que la tradición es un punto lamentable en nosotros? Porque nos esclaviza, nos detiene. Como les decía al principio, si no hay desfile del 15 de septiembre, no podemos celebrar nuestra independencia. Porque no hubo desfile. No, entonces yo voy a adornar mi casa, yo voy a orar ese día, yo voy a pedirle al Señor que bendiga nuestro país, que bendiga nuestra casa, que bendiga nuestra independencia. Amén. Empezamos a ver cosas, empezamos a formar detalles en que en todo el año no vemos a mamá, en todo el año no sabemos de mamá, en todo el año a mí no me interesa si mamá comió o no comió, pero el 15 de agosto voy a llegar a la casa de mamá. El 15 de agosto voy a ir a visitar a mamá para que mamá me haga la comida deliciosa que ella siempre me hace. Una tradición familiar.
No es una esclavitud. ¿Por qué no llegas un día al mes y sacas a mamá y la llevas a comer a un restaurante? O le llevas algo a mamá, le llevas un detalle. Honras a mamá todos los días. No, es una tradición honrarla cada 15 de agosto. Son tradiciones, hermanos, tradiciones que nos atan, tradiciones que nos esclavizan. Igualmente en nuestra vida espiritual son tradiciones. La iglesia se ha vuelto en un cajón de tradiciones. Amén. Dice, el objetivo de una tradición cultural es repetir lo mismo cada temporada en un evento. Y nosotros hemos hecho de la iglesia de Cristo, hermanos, temporadas de eventos. Hemos hecho temporadas de eventos. Ya las iglesias no tienen ese amor por el evangelio, ya no tienen esa búsqueda por el Señor. No, yo tengo que ir cuando yo pueda recibir algo de parte de Dios. Yo voy a ir al evento donde haya un músico que me gusta, donde haya un cantante que me llama la atención, donde haya un predicador que hable bonito. Pero después no voy. Y nos hemos encajonado. Nos hemos metido en una tradición. Bueno, yo voy a entrar a mi cuarto, voy a orar, voy a pedirle al Señor que Él se manifieste. El Señor va a venir, mi alma se va a sentir regocijada, va a llorar. Y todo estuvo muy lindo. Una tradición. Y cuando yo no siento esa presencia de parte de Dios, cuando yo no siento que Dios viene y que Dios inunda mi alma, o que algún problema que yo tengo hace que mi alma se sienta recogida en las manos de Dios, se sienta protegida en las manos de Dios y no me hace llorar, entonces el culto no estuvo bien, o la oración no estuvo bien, o el tiempo que yo estuve con Dios no fue bueno. Eso a mí no me dice la palabra. La palabra a mí me dice que Dios va a estar conmigo todo el tiempo, que Dios va a estar conmigo todo momento, que Dios me va a guardar, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a proteger. Amén. Entonces, si esos eventos no suceden en algún momento de nuestra vida, yo tengo que mantenerme buscando a Dios, yo tengo que mantenerme orando al Señor, yo tengo que mantenerme clamando al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que si yo le busco, crea que le hay y Él se va a manifestar. Amén. Entonces yo no puedo entrar en esa depresión espiritual que tuvo mi mamá, que tuvo mi abuela, que tuvieron mis antepasados. Yo no puedo estar esclavo de las tradiciones. Tradiciones podemos ver que no son solamente eventos significativos, eventos colectivos. Tradiciones es hacer lo mismo cada temporada. Podemos ver que ahora nos enseñan que hagamos tradiciones familiares. Y la tradición familiar es que se haga tal cosa tal día y tal otra tal otro día. Y tenemos que hacer una tradición. Pero en el momento que una de esas tradiciones falle, en el momento que algo de esos eventos no se pueda repetir, cuando hay que repetirlo, todo se acabó. Entonces entramos en un caos, entramos en una depresión. Es que yo le dije a una amiga y mi amiga y yo éramos tan inseparables y siempre hacíamos las cosas juntas y siempre salíamos juntas y siempre hacíamos esto y aquello juntas. Pero ahora yo quiero agradar a Dios, pero ahora yo quiero caminar delante de Dios como tengo que caminar. Entonces mis amigos me están presionando. Porque teníamos tradiciones, porque teníamos una forma de vida y ahora yo los abandoné, ahora yo soy la mala de la película, ahora yo soy el mal amigo, ahora yo soy... Entonces yo tengo que condenarme con ellos, yo tengo que ensuciarme con ellos, yo tengo que dañar mi vida con ellos para que la tradición no se pierda, para que la amistad no se pierda. ¿Usted me está entendiendo?
Hay cosas que nosotros no podemos permitir que Satanás traiga a nuestra vida. Dice, la tradición es una actividad que se convierte en un ciclo repetitivo que se pasa de generación en generación, como el ejemplo que les daba con la pierna de pollo. Yo no sé mi mamá por qué corta esa pierna de pollo de esa pierna de cerdo de esa manera. Yo no sé por qué ella lo corta, pero es una tradición familiar. Amén. Hay veces la religiosidad, hermanos. Hay veces el yo no puedo, es que yo soy humilde. La gente dice yo soy humilde. Yo no hablo con nadie, es que mi familia es así, mi familia es de pueblo, mi familia es aparte, mi familia siempre estuvo aparte y mi mamá nos enseñó así. Eso es una tradición en nosotros. Mi mamá era muy callada, yo era muy callada y yo por eso no estudié y por eso nosotros no somos profesionales. Es un espíritu de esclavitud que te está atando a una tradición de mantenerte lejos de avanzar. Es un tope en nuestra vida que no nos va a dejar ir más allá, no nos va a permitir ir más allá. ¿Por qué? Porque este estilo de vida, esta forma de ser, esta forma de hablar, esta forma de comportarnos no nos deja avanzar. Porque de por sí mi abuela no estudió, mi mamá no estudió, yo no estudié. ¿Para qué yo voy a obligar a mi hija a estudiar? Hay un error muy grande que los abuelos le dicen a sus hijos. Y yo lo he notado por mucho tiempo. Cuando cuando una persona viene y le dice a su hijo, no debes de comportarte así en la escuela, no debes de hablar de esta manera, o usted a mí me respeta porque yo soy su mamá, la mamá de esta persona sale en defensa de su nieto y le dice, ¿y usted qué habla si usted era así o era peor? ¿Usted se acuerda lo que usted decía, lo que usted me decía a mí? ¿Usted se acuerda cuando usted se escapaba de la escuela? Entonces, en ese momento la abuela está formando una tradición en esta niña, en este niño. ¿Cuál tradición está formando? La tradición de rebelión. Entonces, como usted se rebeló contra mí cuando usted era niña, lo más que usted se merece es que sus hijos se rebelen contra usted. Entonces, esos hijos van a ser peores que su hija, que su mamá. Pero esos hijos van a tener hijos y esos hijos van a ser peores que sus padres. Y cada vez la tradición va a aumentar de nivel. Porque usted se acuerda como usted era. ¿Ok? Entonces, eso está mal. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que aprender que las tradiciones dañan. Las tradiciones dañan, las tradiciones atan, las tradiciones destruyen. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, le voy a poner una tradición extrema y usted quizás me dirá, esto sí está terrible, pero sí está terrible y se lo voy a decir en todo sentido de la palabra, está terrible. Y es el ejemplo del luto. Cuando una persona muere, nosotros venimos y cada año celebramos y cada año hacemos una conmemoración a esa persona y cada año se le celebra un culto y cada año se le celebra un proceso y cada año se va recordando y se va marcando ese tiempo. Entonces entra un espíritu de luto permanente y nos embarga ese espíritu de muerte, ese espíritu de luto. ¿Por qué? Porque yo puedo celebrarle a mi hija, yo puedo celebrarle a mi hermana, yo puedo celebrarle a mi esposo el cumpleaños.
¿Por qué? Porque estoy declarando la bendición de que esta persona está viviendo un año más de su vida. Yo puedo celebrar eso. Yo puedo bendecir el año de que esa persona nació. Eso no es una tradición, es una celebración. Ahora, si yo hago una tradición de que si no me celebran el cumpleaños, yo entro en depresión y ya nadie me quiere, y ya nadie me ama, y ya nadie se acuerda de mí, pues es diferente, ¿verdad? O estamos en una crisis, estamos sin dinero, pero tienen que celebrar el cumpleaños porque si no, esos son tradiciones. Pero honrar el día que una persona nació no tiene nada de malo. Quiero dejar esto en claro. Amén. Pero estar atado al día que una persona murió, estar atado a los recuerdos, estar atado a que hoy hubiera cumplido tantos años, hoy hubiera cumplido el sueño de tal, hoy hubiera visto a sus hijos crecer, hoy hubiera visto graduarse a su nieto, hoy hubiera visto, el hubiera, hermano, no existe. El hubiera nos ata, el hubiera nos marca, el hubiera nos detiene para nosotros avanzar. Amén. Y más aún cuando esta persona está segura en los brazos del Padre. ¿Por qué? Porque si usted en este momento, una persona que usted ama, que fue hija de Dios, que fue una persona que entregó su vida al Señor y que está con el Señor en el cielo, si usted en este momento, usted pudiera subir al cielo y decirle, usted quiere bajar a la tierra nuevamente y vivir conmigo, porque se acuerda cómo nos amábamos, se acuerda cómo éramos unidas. Usted quiere bajar a la tierra. ¿Usted sabe qué le contestará a esa persona? Olvídelo. Olvídelo. ¿Por qué? Porque estoy a la diestra del Padre. Estoy en lugares celestiales. Estoy caminando en el valle donde no hay ni sombra ni muerte. Estoy caminando en el valle de salvación. Estoy caminando de la mano del Señor. Así que nosotros no podemos mantener un recuerdo que nos ate, que nos mantenga ligados a una persona que ya está con el Señor. Y menos a una persona que no sabemos dónde se encuentra. Hay personas que dicen, ¿cómo yo anhelaría estar con usted en este momento? Yo espero muy pronto estar contigo. Y si esa persona no aceptó al Señor en su corazón, perdóneme que sea tan grosera con lo que le voy a decir, pero es una realidad. Si esta persona no aceptó al Señor en su corazón, no está en el reino de los cielos. Y si usted le pide a la vida estar con esa persona, déjeme decirle que muy probablemente usted tampoco va a poder ir al reino de los cielos. Son tradiciones. Yo no puedo hablarle a los muertos. Yo no puedo invocar muertos. Yo no puedo invocar espíritus. Hermanos, lo único sobrenatural a lo cual yo puedo clamar, lo único sobrenatural a lo que yo puedo rendirle culto y declarar palabra y declarar unción, es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que están sentados en lugares celestiales. Amén. Entonces yo no puedo declarar y yo no puedo vivir atada a tradiciones que no convienen. Yo no puedo seguir atado. Dice, cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que Dios es un Dios de cosas nuevas. Amén. Amén. Dios no es un Dios de repetición. Dios no repite. Dios no marca las cosas para volver a saber dónde las dejó para volver a hacerlas. Podemos ver que cuando Jesús estuvo en la tierra, siempre sanaba de forma diferente. Siempre. A algunos se les acercó y les dijo, ¿quieres ser sano? A algunos les reprendió los demonios que tenían para que fueran libres y fueran sanos.
Llegó el punto, hermanos, hasta de inclinarse, hacer barro con tierra y ponerla en los ojos del que estaba enfermo. Jesús nunca hizo las cosas iguales. Dios no es un Dios de moldes. Dios no es un Dios de moldes. Uno vacila y uno le dice a los niños, es que a este lo hicieron con el mismo molde de su papá, pero eso no dice la palabra. Es solamente una forma de expresión para decir que esa persona se parece a la otra. Pero dice la palabra que Dios se inclina. Dios se inclina y nos forma a nosotros con su mano. Y nos hace diferentes. Y nos marca, nos pone un sello de diferencia, nos hace únicos. Si usted ve hermanos mellizos, hermanos que cualquier persona en la calle los ve y dice no sé cuál es cuál, su mamá llega y dice este es fulano y este es sutano. Esta es fulana y esta es sutana. Las mamás los conocen. Yo no sé cómo, pero los conocen. ¿Y usted sabe por qué? Porque es el mismo principio de Dios. Usted puede creer que usted es igual a otra persona, pero usted tiene su esencia. Usted tiene su diferencia. Usted no puede sentir a Dios como lo sienten otros. Usted no puede hacer una fórmula para poder recibir de Dios. Usted no puede sentir a Dios como lo sienten otras personas. Usted tiene que buscar su forma de llegar al Padre. Debemos cortar todo tradicionalismo. Hermanos, es tiempo de cortar toda tradición. Es que a mi familia siempre le ha dado vergüenza. Mi familia siempre ha sido una familia que ha estado escondido, que ha estado aparte, que han estado solos. Bueno, pues ahora usted salga a la luz y dé las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué? Porque las tradiciones nos detienen, hermanos. Las tradiciones nos detienen. Amén. Vamos a ir a la palabra, al libro de Mateo 15, del 1 al 3, por favor. El libro de Mateo 15, del 1 al 3 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan qué? Escuche, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan cuando comen pan? Respondió él y les dijo: porque también vosotros quebrantasteis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermanos, usted no puede quebrantar los mandamientos de Dios. Usted no puede quebrantar la palabra de Dios. Usted no puede atarse a la tradición de este mundo. Usted no puede atarse a lo que lo aparta de Dios. Amén. Usted no puede atarse. Usted no puede llegar a buscar esas tradiciones que nos separan. Dice, número 1, las tradiciones son las que nos llevan a vivir un evangelio mecánico, sin cambio y sin fruto. ¿Sabes? Cuando nosotros vivimos una tradición, llegamos a la iglesia, oramos, leemos la palabra, hacemos alabanza, hacemos adoración, escuchamos la palabra del Señor y nos vamos. Y cuando el pastor sintió, cuando el ministro que estaba de frente sintió orar por los enfermos, o sintió hacer un llamado diferente, o sintió primero adorar y luego alabar, usted dice, pero ¿qué es este desorden? ¿Qué pasó hoy? Eso no era así, vea, las cosas tienen que ser en el orden de Dios, y Dios es un Dios de orden, sí. Dios es un Dios de orden en cuanto
a Él se refiere, en cuanto a enseñanza se refiere. Pero cuando nosotros cambiamos un mover por otro mover, no quiere decir que estamos haciendo desorden. Quiere decir que le estamos dando la libertad al Espíritu Santo para que Él se manifieste como Él sienta manifestarse. Amén. ¿Podemos entender la diferencia? ¿Podemos entender la diferencia? Si el Señor quiere manifestarse y que haya solo adoración durante el culto, pues que Dios se manifieste, hermanos. Pero no podemos mantenernos esclavos y estar mecánicamente adaptados a lo que se hace todos los días. Es que Dios, si yo me postro y yo oro, usted me tiene que responder, usted tiene que aparecer, usted tiene que hacerse sentir. Pero hay algo que canta el hermano Alex, se me fue el nombre, el sonido del silencio. ¿Usted ha escuchado el sonido del silencio? Usted no puede escuchar el sonido del silencio, hermanos, si usted no está totalmente ligado a Dios. Si usted no está totalmente ligado a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama ese sonido del silencio. Yo una vez estaba con mi sobrinita, tenía un mes de nacida. Y tenía una gripe, y la mamá decía, es una gripe. Cuando yo tomé esa bebé y me la acosté en mi pecho, el corazón de ella quedó en mi corazón. Y yo pude escuchar el sonido del silencio. Yo pude escuchar esas palpitaciones de su corazoncito. Y yo le dije, esta bebé está mal del corazón, esta bebé está pasando algo mal. Yo podía sentir ese clamor de ayuda en su pechito diciendo, yo necesito que me sanen, yo necesito ayuda. Y la llevamos al hospital y estuvo 15 días internada porque tenía un problema en sus pulmones. Ese es el sonido del silencio, hermanos. Pero es ese sonido que usted no puede escuchar si usted no viene y se acuesta en el corazón de Dios. Si usted no viene y se acerca a tal manera de Dios para escuchar lo que Él quiere decirle. No tiene que estar allí esperando que Dios te grite, esperando que Dios se manifieste. No, tiene que escuchar el susurro. Tiene que aprender a escuchar cuando Dios no quiere hablar. Porque cuando Dios no te quiere hablar, cuando Dios no se quiere manifestar con palabras, es porque Dios quiere que tú llegues y te acuestes en su pecho y que puedas escuchar con tu corazón, su corazón. Amén. Es romper la tradición. Es romper la tradición. Un día de estos estaba viendo una película cristiana y la muchacha inconversa, ella se enamora de un muchacho cristiano y ella entra a internet y busca cómo puedo comportarme como cristiana, y ella empieza a comportarse como cristiana y empieza a hablar palabras huecas y empieza a hablar como cristiana y empieza a hacer cosas que hacen los cristianos. Y todo le empieza a ir mal. Pero un día ella entra a internet y pone cómo ser una cristiana. Y ella comienza a tener una relación con Dios. Empieza internet a guiarla a ser cristiana, a ser una hija de Dios, a ser una temerosa de Dios, a buscar la palabra del Señor, a amar al Señor. ¿Usted me entiende la diferencia? Tú no puedes llegar y poner ahí espiritualmente en tu oración, ¿cómo puedo comportarme como un cristiano? ¿Cómo puedo? Dice la palabra que hasta Satanás se viste de ángel de luz.
Una cosa es que tú te comportes como un cristiano y otra cosa es que tú seas un cristiano. No es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. Y es tiempo que dejemos nuestra vida tradicional. Es tiempo que dejemos nuestra relación tradicional con Dios. Es tiempo que dejemos de buscar cómo debo comportarme para ser cristiano. No, tú no debes de comportarte de ninguna manera. Tú debes ser un cristiano. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando yo me comporto como cristiano, me canso. ¿Usted ha visto una persona hipócrita cuando se ríe con todo el mundo, cuando tiene que reírse, cuando tiene que buscar el ser agradable, el aparentar ser agradable? Sus mandíbulas le duelen, empieza a cansarse, Pero cuando es una persona agradable, sonriente, amorosa, cariñosa, siempre se está sonriendo. Siempre está alegre, siempre es espontánea, siempre le salen las ideas del corazón, siempre tiene algo que decir. Esa es la diferencia de cuando nosotros nos comportamos como cristianos y cuando somos cristianos. Yo a usted en ningún momento le voy a decir: es que decidí apartarme de Dios, es que decidí apartarme del evangelio, es que decidí apartarme de la iglesia cristiana. Es que hay veces me cansa tanto esto de la iglesia cristiana. ¿Sabe por qué usted nunca me va a escuchar decir eso? Porque soy una hija del Señor. Es como que yo le diga a usted algún día: me cansó mi familia Arguedas Porras. Es que yo ya no quiero ser Arguedas Porras. Es que yo ya no quiero vivir como los Arguedas Porras. No, voy a morirme siendo Arguedas Porras. Aunque yo me apartara de mi familia, el ADN siempre me va a perseguir. El parentesco con mi familia siempre me va a perseguir. Yo siempre me voy a ver al espejo y voy a ver a mis hermanas. Porque soy Arguedas Porras. Porque tengo ese ADN, porque nací aquí, porque esa es mi raíz. Igual tenemos que ser nosotros con Dios. Debemos vernos al espejo y ver a Cristo en nosotros. Debemos caminar y caminar como Cristo. Debemos honrar al Señor, le oigamos o no le oigamos, le veamos o no le veamos, le sintamos o no le sintamos. Él va a estar allí, Él está allí en este momento contigo. Pero Él necesita que tú cortes toda tradición. Es que si no nos congregamos no podemos recibir. Es que si no estamos pegados a una iglesia no podemos recibir. Sí, la palabra dice: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero si usted no sabe, en este momento usted y yo estamos congregados. Y si usted entiende ese principio, usted estaría sentado en una silla escuchando y llevando a cabo la bendición de la palabra del Señor, honrando la palabra del Señor en su vida. Porque esto es congregarse. Congregarnos no es estar en una iglesia viendo a ver si aquel hermano llegó, si el otro llegó, si el otro habló, si el otro dijo, si el otro oró, si el otro... No. Congregarnos es estar unánimes, juntos en armonía. Entonces, cuando nosotros estamos unánimes, juntos en armonía, nosotros vamos a dejar la vida tradicionalista. Nosotros vamos a dejar de ser esos religiosos tradicionales que no van a crecer nunca en el evangelio. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a entender que yo no estoy llamado para estar sentado recibiendo palabra, oyendo que me digan. No, yo voy a recibir palabra para darle a otros. Yo voy a estar para llenarme, para que
Cuando yo lleno, yo doy a otros. Cuando yo lleno, yo me vacío en otros. Yo estoy entregando. Yo soy un portador de la gloria de Dios. ¿Usted sabe lo que es ser un portador de la gloria de Dios? No es ser un envase de la gloria de Dios, es ser un portador de la gloria de Dios. Porque cuando yo soy un envase de la gloria de Dios, yo me voy a llenar y me voy a llenar y me voy a llenar y va a quedar ahí, porque estoy envasando la gloria de Dios. Pero cuando yo soy un portador, quiere decir que yo voy a llevar la gloria de Dios para otros. Yo voy a llevar la gloria de Dios para otros. Amén. Que así como estamos preocupados de que seamos portadores del COVID y que le vayamos a pegar el COVID a otro, así tenemos que ser portadores de la gloria de Dios. Y poder darnos, poder cortar esa tradición de que yo no nací para el evangelio, yo no nací para servir al Señor, yo voy a sentarme en la iglesia, yo voy a recibir, porque algún día Dios me va a bendecir. Porque algún día Dios me va a capacitar. No, Dios no te va a capacitar algún día. Dios quiere que te capacites hoy. Dios quiere que le busques hoy. Amén. Entonces, esa es lo que Dios quiere. Dice, los fariseos vivían de la tradición y Jesús llegó al mundo a cambiar el sistema por un sistema de reino. Amén. Ellos le dijeron cómo es posible que ellos no cumplan la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos vivían, esos fariseos vivían con la tradición del mundo. Es que el mundo me enseña esto. Es que el mundo me dice que haga esto. Es que el mundo me dice que camine de esta manera. Es que el mundo me dice que si yo no tengo plata, yo no puedo comprar. Es que el mundo me dice que si yo no tengo medicamentos, yo no me puedo sanar. Es que el mundo me dice que si yo no tengo dinero para pagar una universidad, yo no voy a poder ir a la universidad. Sí, eso te dice el mundo. Pero Jesús llegó a darles un plan de reino. Jesús llegó a darles un plan de reino. Por eso era que les caía mal, por eso era que se sentían amenazados, porque Jesús llegó a moverles la estabilidad que tenía. Jesús llegó a moverles la estabilidad que ellos tenían, poniendo en pretexto que la ley dice, que la ley habla, que la ley, todo era culpa de la ley, todo era culpa de los maestros, todo era culpa de aquellos, pero yo no tenía nada que ver en el asunto. Amén. Y Jesús llega y les dice, no, un momentito, hay unos mandamientos ahí. Hay unos mandamientos que dicen que si usted quiere ser bendecido, usted tiene que caminar en bendición. Que si usted quiere recibir, usted tiene que hacer esto. Y empezó Jesús a hablarles de mandamientos y a sacarlos de su conformidad y sacarlos de su estabilidad. Usted me dirá, hermana, ¿de qué estabilidad me habla? Si yo tengo tantas deudas, yo tengo tanto en mi cabeza, yo soy... Hermanos, eso nos hacen estables. La ruina, hermanos, muchas veces hacen al ser humano estable. Yo conozco indigentes que no quieren dejar de ser indigentes y tienen la oportunidad de hacerlo, pero no quieren dejarlo. ¿Por qué? Porque esa es su estabilidad, porque ahí ellos están seguros, porque ahí ellos no tienen compromiso, ahí ellos no tienen responsabilidad. Amén. Lo bueno no es lo que nos hace estables. Lo que nos hace estables es lo que nos hace cómodos. Y muchas veces estamos cómodos sin compromiso. Estamos cómodos sin relación con Dios. Estamos cómodos sin tomar decisiones con Dios. Eso nos hace cómodos. Amén. Aunque estemos mal. Pero Dios, es culpa tuya. Yo toda la vida te pedí que me ayudaras. Es tu culpa, tú nunca me ayudaste. Dios, yo no te dije que me bendijeras. Tú nunca me quisiste bendecir. Dios, yo te dije que me capacitaras para el evangelio, para servir, y tú nunca me capacitaste. Y entramos en esa tradición religiosa.
Bueno, pero mientras yo esté bien con Dios, mientras yo tenga la salvación ganada, entramos en esa religiosidad, entramos en ese mundo, en ese círculo, entramos en esa rotonda donde damos vuelta en esa rotonda y nos mantenemos ahí día a día, dando vueltas. No vamos a llegar a ningún lado, pero tampoco nos van a sacar. No vamos a llegar a ningún lado, pero tampoco le estamos estorbando a nadie. No vamos a llegar a ningún lado, pero ahí estamos. Estamos en movimiento. Oramos lo que necesitamos. Hablamos lo que necesitamos. Buscamos en la palabra lo que necesitamos. Y ahí estamos. Solamente buscando esa tradición, esa hipocresía. Los ancianos, dice la palabra, que no buscaban la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos, lo que a ellos les importaba era una hipocresía, era tener ahí una apariencia de santos, una apariencia de que voy a hacer esto, entonces ya provoqué de que la gente vea que soy fiel a Dios, que cumplí con las ofrendas, que cumplí con los diezmos, que cumplí con lavarme las manos, que cumplí. Eran solo cumplimientos. No era una relación con Dios. Hermanos, Dios ya quiere que salgamos de esa atadura de la tradición. Que tú dejes esa tradición, que tú dejes de vivir en un espíritu de esclavitud. Porque la tradición, hermanos, es un espíritu de esclavitud. Es un espíritu que nos ata. Nosotros no queremos salir, no queremos enfrentarnos. Cuando tú estás en una casa, tú estás allí y tú dices, esta casa se está cayendo, esta casa está mal, esta casa necesita arreglos, pero mejor me quedo aquí queditito. No me voy a ir a aventurar a pagar un lugar y después no lo puedo pagar y cómo hago. Y entonces siempre nos quedamos ahí, siempre nos quedamos quedititos. Es que mi papá me enseñó que no me moviera de donde yo estaba, porque es mejor la estabilidad que la glotonería. No, yo no te estoy hablando de glotonería, te estoy hablando de que crezcas, te estoy hablando de que surjas, te estoy hablando de que creas que tienes un Padre que te puede suplir todo lo que tú necesites. Amén. Te estoy hablando de que te levantes. Te estoy hablando de que tomes decisiones de cambio. De que tomes decisiones de moverte. Dice la tradición religiosa la podemos llevar en nuestra vida a una comunión cristiana. Y así no vamos a lograr avanzar nunca. Muchas veces nuestra religión antigua, nuestra forma de vivir antigua, la estamos trasladando a nuestra iglesia hoy en día, la estamos llevando a nuestra iglesia hoy en día y creemos que de esa manera vamos a caminar bien, vamos a caminar saludable, amén. Vamos a caminar buscando lo que no hemos perdido para no hacernos cargo de lo que tenemos que tomar. Amén. Y empezamos a poner pretextos, y a poner pretextos, y a poner pretextos para no avanzar. Amén. Vamos al libro de Romanos 12:2, hermanos. Libro de Romanos 12:2. Y aquí el Señor nos da una orden a través del apóstol Pablo. No nos da no nos da un consejo. Hay momentos y tú tienes que aprender a ver en la palabra cuando Dios te da un consejo, cuando el apóstol Pablo te da un consejo,
cuando los escritores de la palabra te dan un consejo. Pero hay momentos y hay palabras que golpean tu corazón, hay palabras que golpean tu ser y tú dices, esto no es un consejo de Dios. Esto es un orden del Padre. Esto es el Padre que te está dando una orden y te está diciendo, no hagas esto o haz esto. Y así tienes que leerlo, así tienes que entenderlo. Amén. Hay veces nosotros leemos los mensajes en el celular y decimos, es que vea cómo nos habló. Vea lo que dijo. Y lo leemos con tono de bravos. Y la gente dice, pero ¿cómo usted sabe que así lo escribió? Si está escrito. Porque ahí se ve lo que está diciendo. Yo me imagino que dijo eso por la reacción del mensaje. Pues así, hermanos, aprendan a leer la palabra, aprendan a interpretar la palabra. Amén. Esta palabra que el apóstol Pablo da no es un consejo, es una orden para los hijos de Dios. Es una orden para los que quieren levantarse en Dios. Es una orden para los que quieren crecer en Dios. Y dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No es un consejo. El Señor te está diciendo, no os conforméis a este siglo. No te mantengas pegado a lo que esta tierra te pueda ofrecer. No te mantengas pegado a lo que tú puedas ver. No te mantengas pegado a lo que tú crees que es lo bueno y que es lo malo. No te mantengas pegado a lo que tú crees que te mereces. No te mantengas pegado a lo que tú crees que tú debes de recibir cuando oras. No te mantengas ahí. No te conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Que usted y yo tenemos que ser renovados constantemente. Usted y yo tenemos que ser renovados. Que te duele el estómago. Bueno, voy a renovar mi mente para que mi estómago pueda recibir que es la buena voluntad de Dios para con él y que sea sano. Es que yo tengo que renovar mi entendimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy en una posición de carne y siento dolores y ya no aguanto los dolores y no aguanto el peso que tengo sobre mi cabeza de mi familia, de lo que tengo que vivir día a día. Pues entonces llegó el momento de renovarme. Amén. Llegó el momento de renovarme. Dios te va a renovar. No dice la palabra que Dios te va a renovar. Eso no lo dice la palabra. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Dios lo que está haciendo hoy es trayendo una renovación a tu entendimiento para que usted pueda ser renovado. ¿Sí me está entendiendo? Dios te va a dar las causas de lo que tú debes cambiar. Dios te va a ordenar. Dice que por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tú renuevas tu entendimiento, si tú cambias tu manera de pensar, si tú cambias la manera de ver las cosas, entonces, y solo entonces vas a poder ser transformado. Solo entonces tu vida, tu entorno, tu familia va a poder ser renovada. ¿Por qué? Porque si la situación me dice que mi familia va de mal en peor, si la situación me dice que mi familia cada vez es más cabezona, si la situación me dice que mi familia cada vez está más lejos de Dios, dice la palabra, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo que la situación actual te está diciendo. La palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra dice que si yo soy salva, será salva toda mi familia. Entonces, cuando yo entiendo y cuando mi entendimiento recibe esa revelación, mi familia va a ser renovada.
Mi familia va a ser transformada. Amén. Si yo tomo mi billetera y yo digo, ay Dios, tu palabra dice que tú vas a poner dinero en mi billetera y que lo sobrenatural viene, pero si eso fuera cierto, ya no lo hubieras hecho antes. No me hubieras dejado sufrir tanto, pero bueno, voy a orar, a ver qué. ¿Sabe qué? Cuando usted abra su billetera, van a salir las mismas palomitas que hubieran salido antes. ¿Por qué? Porque tu entendimiento no estaba en que Dios va a suplir todas tus necesidades. Dios va a dar todo lo que tú necesites. Porque tu mentalidad no estaba, tu entendimiento no estaba en que Dios es tu Padre y que Dios nunca ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, cuando yo entiendo y cuando yo tengo en mi palabra ese entendimiento, cuando yo tengo en mi boca el entendimiento que dice que Dios va a hacer nuevas todas las cosas, entonces yo voy a abrir mi billetera y va a haber una transformación allí. Amén. Va a haber una transformación como hubo cuando llovía comida en el desierto. Amén. Va a haber una transformación cuando había una piedra árida y seca en el desierto y esa piedra fue golpeada y salió agua. Amén. Entonces tú vas a golpear tu billetera. Cuando tú tengas ese entendimiento, tú vas a golpear puertas, tú vas a tocar puertas de bendición y tú vas a declarar palabra. Y tú hoy no lo viste y mañana no lo viste, pero tu entendimiento va a madurar y tú te vas a mantener en la palabra. Y Jehová nunca ha visto justo desamparado. Y yo estoy aquí, Señor, pero si yo soy justa. Amén. Si yo no soy justa, si yo hablo injusticia, si yo hablo vanas palabrerías, dice la palabra, no importa si yo estoy pereciendo, porque un justo Dios no lo va a ver mal, pero una persona que esté mal, no aplican esa palabra. Amén. Dice la tradición es el producto de no querer renovar nuestros pensamientos. Tú tienes que querer renovar tus pensamientos. Tú tienes que querer renovar tus pensamientos. Dios no va a renovar tus pensamientos. Dios no va a hacer que tú te acuestes y que mañana te levantes queriendo servirle. Dios no va a hacer que tú te acuestes y que mañana te levantes sin tener temor de servirle. Dios no va a hacer que tú te acuestes y mañana te levantes hablando 7 idiomas. No, Dios va a ver tu esfuerzo. Y Dios va a bendecir tu esfuerzo. Y Dios va a valorar tu esfuerzo. Pero cuando la tradición nos dice que nosotros no servimos para nada, cuando la tradición me dice que yo tengo 2 manos izquierdas y no puedo tocar ningún instrumento, cuando la tradición me dice que yo canto feo y que yo no puedo cantarle al Señor, yo no voy a llegar a nada. Pero cuando la renovación del entendimiento me dice que Dios no necesita cantantes, sino que necesita adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, entonces yo voy a venir con mi corazón abierto y le voy a adorar, así yo cante feo, así los que me escuchen se les golpee el oído, pero voy a bajar la presencia del Señor, porque voy a cantar y voy a adorar con espíritu y verdad. Voy a adorar al Señor porque anhelo adorarlo. Amén. La tradición nos roba ideas creativas. Hermanos, la tradición roba ideas creativas. Es que yo no puedo, yo no puedo llegar más de aquí. Yo no puedo hacer más de lo que he hecho. Es que
ya estoy vieja, es que ya la edad cayó sobre mí, es que ya mi espalda no aguanta tanta presión, es que, y yo empiezo a declarar y empiezo a llenar mi depósito y empiezo a llenar el depósito de cosas negativas. Es que cómo voy a pagar, es que cómo voy a suplir, es que cómo voy a hacer, es que cómo voy a, es que cómo. No es esa la palabra. Es gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú suples. Gracias, Dios, porque tú me bendices. Gracias, Dios, porque tú me transformas. Gracias, Dios, porque tú me haces cambiar tradiciones humanas, tradiciones negativas, tradiciones que me marcan, por tradiciones de bendición, por palabras de bendición, por palabras de vida. Amén. Que tu próxima tradición, hermanos, sea ser diferente todos los días de tu vida. Que tu próxima tradición, hermanos, sea ser creativo, sea ser único, sea hacer las cosas diferentes todos los días de tu vida. Si tú quieres ver una bendición, si tú quieres ver algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Y esto te lo he dicho muchas veces y el Señor siempre lo trae a colación. El Señor siempre lo trae a colación. Si tú haces una gelatina de fresa, tú no vas a recibir una gelatina de piña, no vas a comer siempre la gelatina de fresa. Tienes que hacer las cosas diferentes. Tienes que caminar diferente. Tienes que tomar una actitud diferente. Amén. Dice, la tradición es la razón por la cual hacemos permanentemente los mismos errores. Siempre vamos a caer en el mismo error. Siempre vamos a caer en el mismo error. Un día de estos perdí mucho tiempo de mi vida escribiendo un nombre. Estaba haciendo un estudio y estaba escribiendo un nombre y me lo daba como fallido. Y yo no, pero es que se escribe así. Y me lo volví a dar fallido y lo volví a escribir y me lo daba mal y lo volví a escribir y pasé mucho rato, mucho tiempo en eso. ¿Por qué? Porque el nombre se escribía así, a mí me daba la gana que se escribiera así. Y vine y tomé el celular al mucho rato y puse el audio y dije el nombre y me tiró el nombre como era, como se escribía. ¿Usted me entiende? ¿Cuánto tiempo hemos perdido explicándole a Dios cómo son las cosas? Esta es la tradición. Dios, entiéndeme, tú no te puedes salir de esto, tú no te puedes salir de esta línea, tú no te puedes salir de esta palabra, esto es así, pues Dios te dice hoy, estás caminando en círculos, estás viviendo en círculos, deja de hacer lo mismo, por Dios, deja de hacer lo mismo y comienza a hacer las cosas diferentes. Dios tiene para su pueblo un ministerio múltiple. Dios trae para el pueblo de los últimos tiempos un ministerio múltiple. ¿Usted sabe qué es un ministerio múltiple? Un ministerio múltiple es que si hay 50 personas allá afuera que tienen cada uno un ministerio y no quieren trabajar, Dios te va a dar a ti que quieres trabajar el ministerio de esas 50 personas y tú lo vas a poder hacer. Amén. Pero tú decides si eres una de esas personas a las que se les va a quitar el ministerio o vas a ser de esas personas que vas a recibir otro ministerio más para llevarlo a cabo. Amén. Tenemos que aprender a caminar delante del Señor, hermanos. Y voy a leer el último versículo ya para ir concluyendo. Y vamos a ir al libro de Jeremías 15:19. Amén. Jeremías 15:19. Dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás
como mi boca, Padre Santo, dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Este es el por qué nosotros estamos en esta tierra, hermanos. Este es el por qué. Amén. Vamos a volverlo a leer y si usted lo puede leer en voz alta, léalo. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, un día yo me puse a pensar y yo dije, Dios, ¿cómo perdí todas mis amistades? Yo me quedé sin un solo amigo. Dios, no tengo amigos. Y el Señor me puso a ver a mi alrededor. Y me puse a ver personas que han estado a mi lado por muchos años, que han sido mis amigos, gente de muchísimos años, gente nueva, que hoy la mayoría son mi congregación, pero el Señor me decía, primeramente fueron tus amigos, pero ¿por qué tú no los quisiste ver como amigos? Porque no querías lo que ellos tenían, porque no querías el compromiso de tener amigos de bendición. Porque para ti los amigos son los del paseo, los amigos son los de la playa, los amigos son los que te invitan a una fiesta, los amigos son los que andan ahí envenenando tu vida espiritual. El Señor dice, si te convirtieres. Antes fue una ordenanza, pero aquí, hermanos, aquí no es una ordenanza, aquí es un clamor. Aquí es un clamor de Dios que te hace el día de hoy. Y yo puedo ver el corazón de Dios, yo puedo sentir ese dolor en el corazón de Dios, que te dice, si te convirtieres y entendieras, mira, si entendieras solamente, yo te restauraré. Mi anhelo es restaurarte. Mi anhelo es bendecirte, dice. Delante de mí te voy a poner, no te voy a dejar más solo. No te voy a dejar que te sientas más solo. No voy a dejar que ya no te sientas más mi presencia. Yo te voy a restaurar y yo te voy a poner delante de mí. Pero con una condición. Si te convirtieres. Si te convirtieres. Conocí una persona que cuando uno le decía, es que yo me convertí al evangelio, él decía, ni que fuera Superman o Batman, que te tenés que convertir. Sí, tenemos que convertirnos. Tenemos que cambiar nuestro estado hoy por un estado espiritual. Tenemos que convertir nuestra vana manera de vivir. Hermanos, tenemos que convertir nuestra desestabilidad en Dios. Hoy soy, mañana no soy. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy aguanto a la gente, mañana no la aguanto. Tenemos que buscar una estabilidad en Dios. Pero esa estabilidad, hermanos, no te la va a dar Dios. No te la va a dar la oración, no te la va a dar nada. Esa estabilidad la tienes que tomar tú. Tomar tú la decisión de cambiar. Entonces, y solo entonces, cuando tú te convirtieres, y dice, y entresacares es que voy a dejar esto que me conviene y voy a botar esto que no me conviene. Dice, cuando entresacares lo precioso de lo vil, Santo Dios, dice, serás como mi boca.
serás como mi boca, ¿sabes? Ahí sí vas a poder hablar con autoridad, ahí sí vas a poder hablar de bendición, ahí sí vas a poder hablar de honra, ahí sí vas a poder hablar y decir, porque yo lo sé, porque yo lo he vivido, ahí sí vas a poder decir, porque yo lo he sentido, ¿sabes? Solamente cuando sacares lo precioso de lo vil, cuando separes prioridades, dice la palabra, conviertas en ellos a ti, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Sabes, tienes que ser ejemplo de los demás. Un día alguien me decía, es que ¿por qué todo el mundo tiene que verme como un bicho raro? Como todo el mundo quiere ser como yo, todo el mundo quiere que yo sea ejemplo. Yo no quiero ser ejemplo. ¿Sabes? Dice la palabra que tenemos que ser ejemplo. Dice la palabra que la gente tiene que anhelar ser como nosotros y no nosotros como la gente. Hoy en las iglesias, porque no voy a decir que los hijos de Dios, pero hoy en las iglesias la gente dice, es que nosotros tenemos que bajarnos al nivel del impío para que ellos puedan entender lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que bajarnos al nivel de los que no están en Dios para que ellos puedan saber qué es lo que nosotros estamos hablando. ¿Sabe? Eso no es cierto. Dice la palabra, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú tienes que mantenerte, tú tienes que tener una estabilidad espiritual, natural, almática. Tú tienes que mantener tu alma en reposo y levantar tu espíritu. Amén. Tenemos que convertirnos y arrepentirnos para poder tener resultados. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir hablando como habla el mundo. Ahora tú oyes los cristianos hablando vulgaridades. Tú oyes los cristianos hablando porquerías. Tú oyes los cristianos hablando como habla el mundo y son parte del mundo. Tenemos que aprender nuevamente a guardar nuestra vida, a guardar nuestro corazón. Hablar bendición, hablar palabra de bendición. Amén. Es tiempo de que nosotros comencemos a sacar esos ídolos de nuestro corazón, a sacar esos ídolos de nuestro corazón, a sacar esos espíritus que están ahí dominando nuestra vida. Es que me enojo, es que, me da tanta rabia, es que ya, es tiempo de ordenarnos, hermanos. Es tiempo de sacar esos ídolos inmundos que están ahí, que no permiten que la presencia del Señor llegue. Esos ídolos que están ahí, que tenemos escondidos, que muchas veces nos sentamos encima de ellos para que no nos los quiten. Es necesario ya de empezar a sacar esas cosas que están ahí, esas cosas que hemos mantenido ahí por mucho tiempo y no hemos querido ceder delante de Dios. Es tiempo ya de ser los hijos que Dios necesita que seamos. Es tiempo ya que nos paremos. Y como dijo el profeta, si perezco, que perezca. Amén. La reina Esther, cuando tuvo que tomar una decisión, porque ella estaba allí y nadie sabía cuál era su nacionalidad. Pero cuando vio que su pueblo perecía, ella le dijo: ayunen 3 días, pónganse delante del Señor 3 días, y yo voy a ir a hablar con el rey, y yo voy a ir a pararme, y yo voy a ir a interceder, y yo voy a ir a tomar el lugar de hija de Dios, y yo voy a ir a tomar mi herencia. Y si perezco, que perezca, pero voy a perecer haciendo lo que Dios necesita que haga. Hermanos, es tiempo de que nos paremos y que digamos: si perecemos, perecemos, pero aquí vamos. Amén. Dios nos quiere transformar. Dios quiere que busquemos ese cambio. Dios quiere que seamos un cambio de transformación. Si tú no decides cambiar, si tú no decides levantarte, si tú no decides dejar aquí voy, a pesarte,
Voy a ver qué hago. Voy a ver qué quiere Dios. Hermanos, eso no quiere Dios. Sabes, a mí personalmente me molesta mucho cuando alguien dice, voy a ir con usted para acompañarla, para que no vaya sola. No me gusta, hermanos. Siento que estoy comprometiendo a la gente. Siento que estoy molestando. Pero cuando alguien dice, yo voy a ir con usted, quiero ir, quiero ser parte de eso, uno se siente motivado. Uno siente que esa persona quiere estar con uno, que esa persona quiere dar la talla con uno, que esa persona quiere caminar la milla extra con uno. Eso le pasa a Dios. Eso le pasa a Dios. De ahí, Dios, voy a ir. De ahí. De por sí, me va mal sin Dios, me va mal con Dios. De ahí. Voy a esforzarme a ver qué pasa. Ay, hermanos, como digo siempre, si me duele a mí, ¿cómo le dolerá a Dios? No es el punto. No es el punto. Dios no es parte de el de por sí. Dios quiere que seamos transformados. Dios quiere que podamos resistir este mundo. Dios quiere que seamos las personas que Él quiere bendecir porque nosotros queremos que Él nos bendiga, no porque necesitamos. Él nos quiere bendecir porque somos sus hijos. Él nos quiere bendecir porque nos ama. Él quiere que tú tomes decisiones. Él quiere que nosotros tomemos decisiones. Amén. Él quiere que nos paremos. Ya para concluir, voy a hablar de las cosas que la tradición golpea en nuestra vida. En la iglesia, la tradición opera como religión, nos hace conformistas, hipócritas, arrogantes. Trae en nosotros ese estancamiento, nos hace razonadores, metódicos. Todo lo razonamos, todo es un método, todo tiene que ser religioso. En los pueblos opera como una cultura, trae miseria, trae pobreza, trae enfermedad, vicios, hábitos, trae aberraciones, trae idolatría, hermanos, trae hechicería. Y en nuestra mente, hermanos, la tradición es una fortaleza del diablo y nos aleja de los cambios, nos esclaviza. Nos hace una sola manera de pensar. Nos hace equívocos, hace que nos equivoquemos, que sintamos que lo que decimos nos hace equivocarnos, nos hace perecer. Todo está mal, todo es cuestionable, todo lo cuestionamos. Amén. Crea en nosotros una manera de pensar resistiendo a Dios. ¿Por qué resistiendo a Dios? Porque todo se lo cuestionamos. Dios será cierto, Dios será tu voluntad, Dios. Y todo es cuestionable. ¿Por qué? Porque hay una tradición, hay una forma de vida. Todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es que Dios conoce mi corazón, es que Dios conoce la actitud de mi corazón, es que Dios... Y no avanzamos, no avanzamos. Si no tenemos una iglesia física, no podemos avanzar. Si no tenemos una iglesia física, no podemos recibir de Dios. Si no tenemos una iglesia física, nos estamos hundiendo. Eso no es cierto, hermanos. Y Dios necesita que ordenemos nuestro caminar. Dios necesita que ordenemos nuestro pensamiento. Y así nos congreguemos en una iglesia física o no. Aprendamos a atesorar estos tiempos. Aprendamos a buscar de Dios y a bendecir su palabra. Amén. Este es un tiempo de congregación. Si usted entendiera esta palabra,
El culto de mañana sería muy importante para su vida, porque usted buscaría la palabra, usted anhelaría estar en esos tiempos a solas con Dios. Amén. Si usted entendiera esta palabra, usted anhelaría los discipulados, usted anhelaría crecer, usted anhelaría buscar del Señor. Amén. Son tiempos con Dios, son tiempos con el Padre. Quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor pueda traer a nosotros la revelación de esta palabra, para que Dios pueda traer a nosotros esa revelación, que podamos entender qué es lo que Él nos quiere decir. Amén. Oh Señor y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiendo, Señor, que tú cambies, Señor, en este pueblo, Señor, las costumbres, Señor, humanas, Dios. Padre, cambia en nosotros esas costumbres humanas, Dios, que nos atan, Señor, a este mundo. Cambia en nosotros, Señor Dios, esas ataduras de los antepasados, Señor, que nos hacen, Señor, repetir y repetir y repetir los errores que han venido repitiendo nuestros padres, esos errores que han venido repitiendo nuestros ancestros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sácanos, Señor, de toda tradición, Señor. Hoy venimos rompiendo, Señor, toda tradición, Señor, idolátrica, hechicería, Señor, brujería, Padre. Padre, cortamos con los hábitos de maldición, Señor, en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús venimos reprendiendo, Señor, todo trabajo de Satanás, Señor, todo lo que nos ha varado, Señor, Padre. Oh Dios, esa religiosidad tradicional, Señor, que nos tiene atados, Señor, la venimos quebrantando, Dios, para que tú puedas traer, Señor, en nosotros tu bendición, para que tú puedas traer en nosotros, Señor, tu libertad, Señor, Padre, que podamos ser libres de caminar, que podamos ser libres de hablar, que podamos ser libres de movernos, Señor, que podamos ser libres, Señor Dios, de hablar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, corta toda tradición, Señor, de este mundo, Padre. Oh Dios, toda tradición, Señor, que nos hace, Señor, ser las personas que no queremos ser, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que yo no me puedo parar delante de un público, Señor Dios, si no tengo un cuerpo perfecto para que los demás puedan admirar, Señor. No estamos para ser admirados, Señor. Estamos para ser bendecidos y de bendición, Señor. Padre, ahora, Señor Dios, te venimos pidiendo, Dios, que podamos convertirnos a ti, Señor, que podamos convertirnos a ti, Señor. Oh Dios, que podamos, Señor, empezar, Señor, a sacar lo que no nos sirve, Señor, de lo que nos sirve, Señor, a sacar las maldiciones y dejarlas de lado, Padre, y empezar a levantarnos, Señor, en un tiempo de bendición, en un tiempo de gozo, Padre. Oh Dios, que podamos tener en nosotros el gozo de la salvación, Señor, que todo espíritu de desánimo, que todo espíritu de cansancio, de escasez, Señor, se vaya de nuestra vida, Dios, y que podamos, Señor, comenzar a caminar delante de ti, Señor, en la bendición del Padre, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, venimos cortando, Señor, todo espíritu, Señor, que opera, Señor, en los aires, Dios, todo espíritu de maldición que está operando en los aires para que nosotros no podamos ser libres, Señor. En el nombre de Jesús, enséñanos a caminar delante de ti, enséñanos a honrarte, Señor, enséñanos, Señor, a cortar esas ataduras, Señor, que nos tienen, Señor, como un títere, Dios, moviéndonos, Señor, como el mundo quiere, Padre. Oh Dios, enséñanos a cortar, Señor, esas amistades, esos familiares, Señor, esas cosas que no nos convienen, Padre, en el nombre de Jesús, y enséñanos, Dios, a levantarnos delante de ti, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale, hermano, hoy me propongo, Señor, a marcar la diferencia, Señor. Hoy me propongo a
ser diferente, Señor, para romper la esclavitud del pecado. Hoy me propongo a ser diferente, Señor, para romper la esclavitud de la tradición, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro palabra, yo declaro vida, Señor, en el nombre santo y poderoso, Dios. Padre, glorifícate, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, derrama tu presencia, Padre. Oh Dios, yo bendigo tu pueblo, bendigo su vida, Señor. Bendigo sus familias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, todo espíritu de tradición, Señor, todo espíritu de atadura, Dios, sea cortado y reprendido en el nombre de Jesús. Padre, que venga tu paz y tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz y la gracia del Señor venga sobre sus vidas, sobre sus corazones, que el Señor pueda llenar esos vacíos que queden allí, amén, y que toda tradición sea cortada. Empiece a hacer cosas diferentes para que tenga resultados diferentes, hermanos. Comience a hacer cosas diferentes, amén. Que el Señor le bendiga y que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes. Bendiciones, hermanos.